Jesús se demoró. Jesús tenía 3 amigos, María, Marta y Lázaro. Y él estaba en otra ciudad con sus discípulos, charlando, enseñando, haciendo milagros. Y Lázaro enferma y muere. Pero cuando Lázaro enferma, sus hermanas lo mandan a llamar a Jesús. Y le dicen: Jesús, el que amas, este hombre que es amigo tuyo, que es amado tuyo, porque Jesús cuando iba a la aldea de Betania siempre paraba en la casa de María, Marta y Lázaro, 3 hermanos adultos que no se habían casado, eran solteros. Y María y Marta le mandan el mensaje a Jesús, le dicen: el que amas está enfermo. Y Jesús se queda, ¿no? Yo creo que si alguien me dice: mira, tu amigo está enfermo, yo iría inmediatamente. Pero la Biblia nos cuenta que Jesús se queda, ¿no? Y después de 2 días le dice a sus discípulos: vamos, a ver allá. Y sus discípulos dicen: bueno, vamos nosotros también. Sabían que ir a ese lugar era cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Era un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba la confabulación para matar a Jesús. Pero ellos dicen: vamos con Jesús. Y allí es donde nos vamos a encontrar en esta mañana, en ese episodio. Jesús llega a Betania, donde María y Marta estaban ya viviendo el duelo porque su hermano había fallecido. Cuenta la historia que Lázaro ya llevaba 4 días muerto, o sea que probablemente cuando le avisaron a Jesús, Lázaro ya estaba muriendo. O ese mismo día murió. Y ellos estaban viviendo el duelo y obviamente con toda la tristeza de un hermano que muere, que fallece. Y allí yo quiero llevarlos a este encuentro que Jesús tiene con estas mujeres. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 20, donde dice que cuando Marta, una de las hermanas de Lázaro, supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, o no morirá eternamente, como dice también la otra versión. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y la primera pregunta, que obviamente lo obvio que todo el mundo le diría a Jesús cuando está en una situación así, es lo que dijo Marta, ¿no? ¿No les parece que es obvio? Yo hubiera dicho lo mismo. Señor, pero ¿por qué no estuviste aquí para que Lázaro no muriera? Y esta es un poco la mentalidad que nosotros tenemos a veces. Si yo soy un hijo de Dios, si Dios existe, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo soy un hijo de Dios, no debería enfermarme. Dios debería cuidarme. Y si me enfermo, debería sanarme. Dios debería sanarme, ¿no? Y a veces pensamos que las personas que confiamos en Dios somos distintos del resto de los mortales, pero en realidad no es así. Todos sufrimos enfermedades, sufrimos distintas situaciones porque es parte de la vida, ¿no? Algunas personas dicen, yo tengo fe para no enfermarme. Dios me cuida, yo no me enfermo. Otros dicen, yo tengo fe para sanarme. Si yo me enfermo, Dios me va a sanar. ¿Alguien tiene fe para resucitar? Anabel me dice no. Es difícil, ¿no? Y acá encontramos la pregunta, ¿no? La pregunta que seguramente ronda por la cabeza de todos. Pero Jesús le dice algo muy importante. Yo quiero que presten atención a esto, hermanos. Jesús le dice algo muy importante a Marta. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Tremenda declaración, tremenda declaración. Yo no sé hasta qué punto Marta entendió lo que Jesús le estaba queriendo decir. Y hermanos, esto no está puesto aquí por casualidad, está puesto para que vos y yo también lo entendamos. Y Él te dice a vos y me dice a mí, hoy, en esta mañana, al leer este pasaje, yo soy la resurrección y la vida.
Por eso está escrito acá. Ahora, si Jesús es la resurrección y la vida, y Jesús le dice esto a Marta, ¿qué sentido, qué propósito tiene lo que le pasó a Lázaro? ¿Qué sentido y qué propósito tiene que nos pasen cosas a nosotros? ¿Tiene sentido? ¿Tiene propósito? El sufrimiento de las hermanas de Lázaro tenía un elevado propósito. Iba a llevarlas a descubrir algo muy importante. Iba a llevarlas a descubrir una faceta de la persona de Jesús. Justamente que Jesús era la resurrección y la vida. Y ahí empezamos a entender un poquito más. De otra manera, probablemente ya no lo hubieran conocido. O sea, si Jesús venía temprano cuando Lázaro estaba enfermo y sanaba a Lázaro, la resurrección no iba a ocurrir, porque Lázaro no iba a morir. ¿Es así o no? Entonces, hay un secreto en esto cuando pensamos, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, muchas veces Dios permite cosas porque nos quiere hablar, porque nos quiere enseñar, porque quiere que le conozcamos, porque quiere que conozcamos facetas de su carácter, de su persona. Y fíjense, hermanos, tenemos otros ejemplos en la Escritura de hombres de Dios que supieron conocer facetas de la persona de Dios a través de situaciones que vivieron. Por ejemplo, el rey David. El rey David no habría conocido a Dios como algo que cantamos hoy, roca eterna. Él dice, roca, fortaleza y mi libertador. Si él no hubiera sido perseguido por sus enemigos y Dios no lo hubiera librado, no hubiera conocido a Dios de esa manera. Lo conoció porque lo vivió, porque en su experiencia Dios lo libró. Y él escribe estas palabras y dice, Dios es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Abraham no podría haber conocido a Dios como el Dios proveedor. Y ustedes ya se imaginan, ya recuerdan este episodio donde Dios le dice a Abraham, tenés que entregarme a tu hijo Isaac. Y sube en la montaña con la leña, con el burrito llevando la leña. Isaac hace la pregunta ingenua. ¿Sí? Papá dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él no sabía que el sacrificio iba a ser él. Dios le había pedido eso a Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá, hijo, el sacrificio. La fe de Abraham le permitió justamente conocer a Dios como un Dios proveedor, pero él tuvo que enfrentarse a la situación. Tuvo que enfrentarse a este pedido de Dios donde Dios le decía, quiero que me entregues a tu hijo único. Las hermanas de Lázaro no habrían conocido a Jesús como la resurrección y la vida si Lázaro no hubiera muerto y hubiera resucitado después. Es más, hay un episodio posterior en la vida de María donde ella lleva un perfume y unge los pies de Jesús, de un perfume que era carísimo, costaba más o menos como, si mal no recuerdo, un año de trabajo de un obrero común de aquella época. 365 salarios, saque la cuenta. ¿Cuánto gana usted por mes? Multiplique por 12. Eso fue lo que le costó ese perfume a María, con el cual María fue y ungió los pies de Jesús. Esto no hubiera pasado si María no hubiera conocido a Jesús como la resurrección y la vida. Y sabe que, hermano, entiendo que Dios quiere eso para nosotros. Entiendo que Dios quiere eso para tu vida y para mi vida, que lo conozcamos a Él en la experiencia. Obviamente siempre hay una clave, ¿no? Siempre hay una clave. Siempre digo, lo único gratis es la salvación. Todo lo demás tiene siempre una condición. Y ya vamos a ver cuál es esa condición. Pero Jesús se presenta a María como la resurrección. Resurrección es volver a la vida de la muerte. Y aún en el sentido espiritual podríamos decir, nosotros como seres humanos estamos muchas veces muertos, separados de Dios, ¿no? Y Dios permite, cuando nos da de su resurrección, permite volvernos a la vida y volvernos a una relación profunda con Él, darle sentido, propósito a nuestra vida, tu vida, mi vida. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Cristo nos resucitó. Juntamente con Cristo, dice, nos resucitó, nos dio vida nueva.
nos hizo renacer. Resucitar significa también renacer. Nos hizo renacer de ese estado, de esa situación de muerte espiritual para volver a relacionarnos con Dios. Pero también Él nos da vida. Y en Juan 10:10, el mismo Señor dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hermano, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Él quiere que conozcamos su resurrección, que podamos renacer. Renacer de la ceniza, renacer del sepulcro donde a lo mejor estamos metidos. Él nos quiere sacar de ahí, de ese lugar de muerte. Y nos quiere dar vida en abundancia. Y Jesús vino para eso. Y cuando Jesús le dice a María: María, yo soy la resurrección y la vida, Él está diciendo: yo quiero resucitarte, pero también darte una vida plena. No para que vivas lamentando, no para que vivas sobreviviendo, no para que vivas sufriendo. Quiero que tengas una vida plena. Y este es el secreto de lo que Jesús le dice